Libro La rebelión del querubín. Nuevo capítulo. 1000 años en el paraíso. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. La creación del ser humano, aún para los mismos cristianos, ha sido un tema no fácil de explicar. Génesis capítulo 1 narra la creación del hombre y la mujer el mismo día, y los dos son bendecidos por el Señor y se les encomienda la tarea de gobernar la tierra. Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, y llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Lo que afirma este capítulo de Génesis es que tanto el hombre como la mujer son creados en el mismo día. La mención en plural, abro comillas, y los bendijo Dios, y les dijo, cierro comillas, no deja lugar a dudas que el Creador estaba hablando con más de un ser humano creado. En el capítulo 2 de Génesis hay un nuevo relato sobre la creación, pero esta vez el hombre es creado primero y después de un tiempo el Creador llega a la conclusión que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En este segundo capítulo de Génesis, el hombre es puesto en el Edén, pero no tiene una mujer al lado. Adán en el hebreo significa hombre y también seres humanos, y es usado además como un genérico de humanidad. En el momento en que la mujer es creada, fue presentada al hombre, el cual ya vivía en el huerto de Edén. Génesis capítulo 2, verso 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios formó al hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. El verso 23 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Estos textos afirman que Adán existió primero en el huerto de Edén y después Eva. Entonces, ¿cómo entender la creación descrita en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 5? Génesis 5, 1 y 2 nos hace una nueva narración de la creación del ser humano, donde dice: esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Para cuando Moisés empieza a escribir este tercer relato de la creación del ser humano, ya se han dado muchos acontecimientos en torno a la creación, como la creación de Adán y su vida de soltero en el paraíso. Segundo, la creación de la mujer y el pecado de Adán y Eva en el mismo paraíso. También el nacimiento de Caín y Abel, la muerte de Abel y el juicio de Caín. Otro acontecimiento es el nacimiento del primer hijo de Caín y también la narrativa de sus descendientes, entre otros acontecimientos. Así que ya existían otros seres humanos para cuando se registra este tercer relato de la creación en el capítulo 5. En Génesis capítulo 4, del 16 al 24, se registra un breve relato sobre los descendientes de Caín.
Afirma que estos habitaban en tiendas y criaban ganados, además que tocaban arpas y flautas y trabajaban toda obra de bronce y de hierro. Estos descendientes de Caín coexistieron con los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Estos relatos muestran que los descendientes de Caín que vivieron antes del diluvio no fueron unos cavernícolas como nos los han hecho creer la ciencia y a través de la historia, pues trabajaban la ganadería, la agricultura, vivieron en tiendas de campaña, fabricaban herramientas de bronce, de hierro, tenían instrumentos musicales, etc. Fueron una sociedad civilizada y además organizada. Además, Adán fue el padre de Caín y por ende también fue el patriarca de todos estos descendientes de Caín. Adán vivió en medio de todos estos que, por ser los descendientes de Caín, arrastraban con una maldición. ¿Cuál era esta? La de estar desterrados de la presencia de Dios. Esto es muy importante conocerlo, ya que Génesis 5, 1 y 2 narra que cuando Dios crea al ser humano, hombre y mujer los creó y los llamó Adán, ese día cuando fueron creados. El versículo 3 de este capítulo 5 en adelante, Moisés se enfoca a registrar a los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán. Si se tomara la creación del ser humano a partir del capítulo 5 de este libro de Génesis, parecería que los descendientes de Set eran los únicos que existieron hasta el diluvio y después del diluvio, pues no se vuelve a mencionar a Caín ni a sus descendientes, y el único que se salva en el arca es Noé y sus hijos y sus nueras, que estos vienen a ser descendientes de Set. Pero está claro que los descendientes de Caín llegaron a ser gente muy influyente en las generaciones antediluvianas. Pero también es de recordar que cuando Caín es echado de la presencia del Creador, este se va a vivir a un país que ya estaba habitado por otros seres humanos, llamado el país de los vagabundos o errantes. Además, cabe recordar la marca que el Creador pone a Caín para que no lo matara quien se encontrara con él. Esto supone que el vil asesinato que Caín cometió a su hermano Abel causó tal repudio en los de su generación, semejante al repudio que causa en la sociedad actual un abuso sexual a un menor de edad, donde muchos violadores han sido ajusticiados por la comunidad al ser sorprendidos. Génesis capítulo 4, verso 13 al 15, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: Caín le dijo al Señor: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Pero el Señor dijo: no quiero que eso ocurra. Así que proclamó: el que mate a Caín hará que como pago de su crimen pierdan la vida 7 de su pueblo. El Señor hizo esta advertencia para proteger a Caín y así quien lo encontrara no lo matara. El versículo 16 de este capítulo 4 dice: así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este de Edén. El verso 18 dice: esta es la lista de los descendientes de Caín: Enoc, Irad, Meujael, Matusael, Lamed, Jabal, Jubal, Tubal-Caín. Más adelante, en la historia de los descendientes de Isaac, que son Esaú y Jacob, hijos del mismo padre y madre, Moisés hace lo mismo con relación a los descendientes de estos dos hermanos. Moisés hace una breve mención de Esaú y sus descendientes en Génesis capítulo 36, pero toda la atención y registro bíblico se concentrará en los descendientes de Jacob. Lo mismo hace con Isaac e Ismael y los otros hijos de Abraham en Génesis capítulo 25. El misterio es revelado. Si el hombre fue creado primero y la mujer después, ¿por qué se asegura en la Biblia que Adán y Eva fueron creados el mismo día? El ser humano, hombre y mujer, fueron creados en un mismo día, pero fue un día en la eternidad. Este concepto de un día equivalente a 1000 años
Sí tendría sentido en los relatos de la creación en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 5. Génesis capítulo 2 nos dice que Adán fue creado primero y pasó un tiempo solo en el paraíso. Esto estaría dentro de ese mismo día en la eternidad. Pasado este tiempo, Dios crea a la mujer y se la lleva a Adán. Estos vivieron juntos en el paraíso, al final de los cuales Eva se deja seducir e engañar por la serpiente y son echados del paraíso. 1000 años es una eternidad para el ser humano mortal. Adán viviría 1000 años en el huerto de Edén, que por estar en la eternidad sería como un día. Luego de ser echado del paraíso, Adán y Eva viven casi otros 1000 años, 930 años exactamente, fuera del paraíso. El Señor Jesucristo, que es el postrer Adán, vendrá y reinará en este mundo, en esta tierra, 1000 años. El postrer Adán reinará desde Jerusalén, que sería el paraíso terrenal, teniendo a otras naciones habitadas alrededor de la ciudad amada. La creación del ser humano fue en un mismo día, pero un día en la eternidad. Primero Dios creó al varón y después de pasar un tiempo solo, Dios crea a la mujer para que ella sea su ayuda idónea. La serpiente logra engañar a la mujer y ésta hace que Adán también desobedezca. En los días del gobierno milenial del Señor Jesucristo, Satanás permanecerá atado en el abismo por 1000 años, al final de los cuales saldrá a engañar a los seres humanos. La intervención de la serpiente engañando a la mujer es igual a lo que volverá a hacer Satanás con la humanidad al final del periodo del milenio de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho es el comienzo del fin para los seres humanos que, por su desobediencia, rechazan al Dios vivo. El primer juicio universal fue por agua, conocido como el diluvio. El segundo juicio universal, que es el último, será por fuego y tendrá lugar en la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, verso 16 al 21, en la versión Palabra de Dios para Todos dice: Entonces los espíritus malos reunieron a los reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel vació su copa en el aire y del templo salió una fuerte voz desde el trono que decía: Todo se acabó. Después hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto, el peor de todos desde que el hombre apareció en la tierra. La gran ciudad se partió en tres y se destruyeron las ciudades de las naciones. Dios no se olvidó de castigar a la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino de su terrible ira. Todas las islas desaparecieron y no quedó ninguna montaña. Sobre la gente cayó del cielo granizo que pesaba cerca de 40 kilos. La gente maldijo a Dios por esa tremenda tormenta de granizo. Apocalipsis capítulo 20, verso 7 dice: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, en adelante encontramos este siguiente relato. Dice el apóstol Pedro: Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El gobierno milenial de Cristo en la tierra será similar al tiempo que pasó el primer Adán en el huerto de Edén. Todo en la historia de las Sagradas Escrituras tiene un porqué y para qué. Todo lo que fue es lo mismo que será, y no hay nada nuevo debajo del sol. En Eclesiastés capítulo 1, verso 9 al 11, dice el sabio Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Verso 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Verso 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. La ciencia y los historiadores del mundo han sacado al Dios creador de la historia de la humanidad. Salomón asegura que la humanidad no tiene memoria de lo que pasó, ni habrá tampoco memoria de lo que sucederá después. La razón de no tener registro histórico veraz es porque el mismo ser humano se ha encargado de destruir esa memoria a causa de las guerras y también de los juicios divinos y naturales. El juicio de Sodoma y Gomorra borró a estas ciudades de la historia. Terremotos y grandes inundaciones también han sepultado bajo tierra ciudades para siempre. Los conquistadores también se encargaron de borrar todo registro histórico de culturas y civilizaciones que conquistaban. En los últimos 30 años el hombre ha descubierto más cosas que en los últimos 100 años anteriores. Entonces, ¿qué pasó con los que murieron ignorando lo que vemos hoy? ¿Y cuántas cosas más hay por descubrir que no las conoceremos nosotros? Lo paradójico es que los científicos se sienten muy inteligentes cuando hacen un gran descubrimiento antiguo, pero que al no poder explicar cómo pudieron hacer cosas tan avanzadas, los que ellos llaman cavernícolas, aluden que los seres humanos antiguos fueron ayudados por alienígenas para ocultar estos científicos o la ciencia su propia ignorancia e impotencia. Solo descubrir algo que ya existió miles y hasta millones de años en el pasado les cuesta, y descubrir el cómo lo hicieron es un imposible para muchas cosas descubiertas por la ciencia. Para la ciencia y el hombre incrédulo, el Dios creador es un invento de las religiones, y por esta causa no debe ser incluido en la historia como un ser real que intervino dándole origen a todo lo que existe. Por esta causa, un cristiano verdadero no puede confiar en la historia que ha registrado el mundo, porque donde la ciencia descubrió hechos que demuestran la existencia de un Dios creador, simplemente lo omite o lo tergiversa para que el ser humano no crea en los registros que están en las Sagradas Escrituras. La arqueología no ha podido explicar muchos de sus descubrimientos arqueológicos y, sin embargo, niega la existencia de un Dios creador. Lo mismo le pasa a la astronomía y la biología. Aunque no pueden demostrar sus teorías acerca de la creación del universo y del origen del ser humano, aún así niegan la existencia de un Dios creador. Así que no se puede confiar en los registros históricos que el mundo planteó respecto al universo, al ser humano y su origen, porque aunque ninguna de sus teorías las pueden demostrar, con todo y eso, se resisten a aceptar la existencia de un Dios creador. Lo que las Sagradas Escrituras afirman es que Dios hizo al mundo y todo lo que en él habita en 6 días, incluyendo al ser humano. Pero estos son días en la eternidad,
que según la Biblia, cada día en la eternidad son como 1000 años para el hombre mortal. Solo piense que desde que Adán y Eva fueron echados del paraíso hasta nuestros días, han transcurrido casi 6000 años. ¿Cuántas generaciones, cuántos acontecimientos, cuántas civilizaciones no han pasado en estos casi 6000 años? El cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, Dios se tardó 6 días en crearlo todo. Esto equivaldría a 6000 años de nuestro tiempo, muy similar al tiempo que ha transcurrido desde que salió Adán y Eva del paraíso. En Hechos, capítulo 14, verso 8 al 15, hay un acontecimiento donde los hombres de Listra toman a Pablo y a Bernabé para adorarlos como dioses por haber sanado a un cojo de nacimiento. A Bernabé lo llaman Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste llevaba la palabra. Y los apóstoles les dicen a los hombres de Listra: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y Salmos capítulo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios.